Esta es la evidencia 2 de derecho aduanero. Nosotros venimos a presentársela el día de hoy. Nuestros nombres son Dana Paola Hernández Jacobo y Ana Cristina Rodríguez Ramos. Pertenecemos al grupo 410. Y cursamos la licenciatura en Comercio Internacional del TEC Milenio. Para esto les vamos a hablar sobre el caso de la empresa Acermex, donde teníamos que dar respuesta a algunos puntos y preguntas. El primer punto, o bien la primera pregunta, era ¿qué tipos de regímenes aduaneros aplicarían en este caso? Para lo cual nosotros contestamos que se aplicarían tanto los regímenes definitivos de importación como los temporales de exportación. Otro punto al cual debíamos de dar respuesta era mencionar los pasos del tránsito de la mercancía en la exportación para Canadá. Para lo cual nosotros contestamos que se necesitan los requisitos necesarios para salir de la aduana y para entrar a la de Canadá, ya que se cuenta con un tratado de libre comercio con Canadá. Otra pregunta a la cual debíamos de dar respuesta era cuáles serían las causas por las que las mercancías se quedarían en el depósito fiscal. Para lo cual nosotros pudimos deducir que una de las causas podría ser que la mercancía incumpla con alguna norma o que no estén los documentos en orden de la mercancía que se quiere exportar. Otra pregunta era que si utilizaríamos agente aduanal y el por qué. Nosotros contestamos que sí, ya que el agente aduanal ayuda en la empresa a optimizar los procesos de la empresa y también ayuda a ahorrar recursos que la empresa obtiene, además de contar con varios servicios para la logística de la mercancía de almacenaje y traslado de mercancías. Otro punto al cual debíamos de dar respuesta era si un agente aduanal comete una ilegalidad al momento de hacer el despacho aduanero de sus mercancías, ¿de qué se haría acreedor? Para lo cual nosotros contestamos que se haría acreedor de alguna sanción dependiendo de la fracción 2 del artículo 185 de la ley aduanera, o bien también podría ser acreedor de alguna multa de una suma alta de dinero. Otro punto al cual debíamos de dar respuesta era mencionar 5 beneficios que se tendrían al contratar a una agencia aduanal. En una empresa, uno de los beneficios que obtendría la empresa de contratar a una agencia aduanal sería asesoramiento en materia de Incoterms a la hora de importar. Otro sería gestión de incidencias. Otro sería asesoramiento estratégico del transporte internacional. Otro sería la gestión documental de las operaciones de comercio exterior. Y por último, la reducción de costes de empaque al exportar. Otro punto también al cual debíamos de dar respuesta, o bien otra pregunta a la cual debíamos de responder, era cómo se realizaría un despacho aduanero en sus mercancías. Para lo cual contestamos que revisando la mercancía, pero de manera presencial o física, además de elaborar un pedimiento y solicitar los impuestos y además de tener la solicitud de la mercancía. Otro punto al cual debíamos de dar respuesta era que incluyéramos en esta presentación un mapa conceptual de un reconocimiento aduanero,
para lo cual nos los va a explicar mi compañera Ana. Uno de los reconocimientos aduaneros vendría siendo el sujeto de intervinientes en los procedimientos aduaneros. Hay 5 etapas, las cuales vienen siendo administración aduanero, y esta se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías. La administración aduanero tiene también obligaciones de las operaciones de comercio exterior, las cuales mantienen y cumplen los requisitos y condiciones vigentes para operar. Además, implementa las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera. También facilita a la autoridad aduanera los labores de reconocimiento. En la etapa 2, que vendría siendo la responsabilidad general de los despachos de aduana, vendría siendo las obligaciones de los despachadores de aduana, serían desempeñar personal y habitualmente las funciones propias de su encargo, sin perjuicio de la facultad de hacerse representar por su apoderado debidamente acreditado. También verificar los datos de identificación del dueño o consignatario o consignante de la mercancía o de su representante, que va a ser despachada, conforme a lo que establece a la administración aduanera. En el número 3 serían los despachadores oficiales, los cuales son personas que ejercen la representación legal para efectuar el despacho de las mercancías consignadas o que consignen los organismos del sector público al que pertenecen. En el 4 están las empresas de servicios postales. Son personas jurídicas que cuenten con concesión postal otorgada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para proporcionar servicios postales internacionales en todas sus formas y modalidades. En el 5 están las empresas de servicio de entrega rápida, las cuales son empresas del servicio de entrega rápida, las cuales las personas naturales o jurídicas que cuentan con la autorización otorgada por la autoridad competente y acreditada por la Administración de Aduanera. Otro punto el cual debíamos de mencionar era que mencionáramos si en el reconocimiento aduanal llegaba a existir algún error en uno de los documentos o pago incompleto de impuestos, que diéramos respuesta al cómo podían solucionarse alguno de estos dos problemas y el qué pasaba con la mercancía si llegaba a ocurrir dichos problemas. Para lo cual nosotros contestamos que si llegaba a ocurrir un error en alguno de los documentos de un reconocimiento aduanal, se solucionaría solicitando una rectificación a través de su agente aduanal o bien a través de un apoderado. Y un pago incompleto de impuestos se solucionaría pagando la multa a este error. Respecto a la mercancía en la aduana, lo que ocurriría con la mercancía es que puede llegar a ser destruida en un caso muy grave, o algo menos grave sería llegar a ser confiscada mientras se corrige el error en el documento, o bien se paga la multa y los impuestos. También nos preguntaron si la autoridad aduanera certifica de ilegalidad en la mercancía que se exporta, pero al enviarles se cercioró que iba todo perfectamente bien. Nos preguntaron que si cuáles son los recursos que se harían para la defensa de esos intereses, los cuales digamos que vendrían siendo los recursos, el procedimiento administrativo en materia aduanera. También otro recurso que vendría siendo el recurso de renovación ante el SAT. Otra de las preguntas que nos realizaron fueron cuáles son los términos para alegar un beneficio a nuestro favor.
el cual respondemos que el importador incumplió con el pago de las contribuciones, cuotas o dejó de cumplir las regulaciones no arancelarias establecidas en la ley. Otro de los puntos que nos realizaron es de qué autoridades se realizarían estos trámites. En este caso sería a la autoridad fiscal y aduanera. También, si a pesar de una excelente defensa, si la autoridad continúa con el mismo problema que perjudica en la detención de sus mercancías que se realizará en este caso, al cual llegamos que se realizaría un juicio contencioso administrativo y eso no será relativo en el amparo directo o indirecto. ¿Qué negociaciones se realizarían para que el cliente reciba en tiempo y forma su pedido? Sería, antes que nada, debemos de incluir información real, ya sea documentación, mercancía, etc. Y sobre todo que sea legal. También sería tener personal en todas las partes del proceso y tener todos los requisitos de exportación e importación del país determinado. ¿Qué haríamos? Sería estar al pendiente de que cumplió con todos los requisitos antes de realizar una mercancía. También sería estar al pendiente de todo el proceso desde que fue enviado hasta la llegada de la mercancía. Después de todo lo anterior ya se realizaría el envío de la mercancía y así se revise en la aduana y todo esté en excelente estado y sobre todo sin ningún inconveniente. Ya que todos estos puntos estén en perfección, verificar la mercancía en tiempo y forma para darle seguimiento hasta que ésta llegue a su destino. Y con estos puntos que llegamos al acuerdo de que para que la mercancía llegue en tiempo y forma a su destino. También nos pidieron que realizáramos una conclusión donde integráramos nuestra opinión acerca del desarrollo del caso propuesto. En esta llegamos en esta actividad aprendimos que es un tema algo extenso, pero interesante, ya que conocimos los riesgos que se pueden presentar en una mercancía, si su documentación o incluso la mercancía es falsa o ilegal. Y así conocimos todo el proceso que hay que seguir. Además conocimos las autoridades encargadas sobre el tema y con las cuales nos debemos dirigir, la cual la verdad es un tema muy interesante y es bastante impresionante a lo que hay detrás de una mercancía. Nosotros nos pusimos a pensar que nos dimos cuenta que cuando nos llega una mercancía a nuestro domicilio ni siquiera sabíamos lo que hay detrás y nos asombró todo lo que es necesario para poder tener éxito en esa entrega de nuestra mercancía y nos dimos cuenta que es algo muy grande e impresionante todo lo que hay detrás para que la mercancía llegue a su destino y esté con su dueño.